Ok, muy bien. Bueno, entonces, mientras tanto, vayan buscando su cuaderno de ética, por favor. Recuerden que no deben de estar revolviendo todo. Entonces, esta es nuestra segunda clase de ética. Ojalá ya lo estén haciendo en el cuaderno que debe de ser. Vamos a poner la fecha de hoy. Ya voy, va cargando mi presentación. Ok, ahí está. Vamos a anotar, por favor, como título definición de ética y filosofía. No es cierto, esa es la sesión de ayer. No, a ver, ahorita le ponemos título. Bueno, la sesión pasada estuvimos hablando de que la ética es un área de estudio que está dentro de la filosofía. Dijimos que la filosofía es el amor al conocimiento, o al menos etimológicamente eso es lo que significaba para los antiguos griegos, quienes eran unos apasionados verdaderamente del conocimiento y de la sabiduría. Ellos, como niños pequeños, se preguntaban el porqué de esto y el porqué de aquello, que fue como la gran diferencia con otras grandes culturas. En Grecia se va a desarrollar la filosofía, y no porque ellos fueran más listos, no porque ellos fueran más inteligentes que sus antecesores, como por ejemplo los egipcios. Cuando la cultura griega se desarrolla, los egipcios ya tienen muchos miles de años de haber desarrollado, o los sumerios o los acadios, que son culturas muchísimo más ancestrales que los filósofos, bueno, que los griegos en términos generales, ¿no? Que los griegos. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué los griegos logran desarrollar esto que llamamos filosofía? Bueno, pues básicamente está en su curiosidad. Las otras culturas entendieron, conocieron y entendieron muchos de los fenómenos físicos que les ayudaron a desarrollar, pues básicamente trabajo de manera potencial. Y entonces de esa forma, por ejemplo, construyen las pirámides, construyen eh, pues grandes templos, eh, hacen acueductos. O sea, se dice que las antiguas culturas eran muy ponían en práctica, ponían en práctica todos esos conocimientos que tenían. Pero los griegos se preguntaban por qué, el porqué de las cosas. Y eso fue precisamente lo que les llevó a ser estos grandes sabios, estos grandes conocedores, ¿no? Ok, entonces dentro de las disciplinas que tiene la filosofía, que por cierto son muchísimas, axiología, ontología, etcétera, más adelante vamos a hablar de ellas, se desarrolla esto que es la ética, y dentro de la ética, la moral, ¿no? Decíamos que ambos conceptos, tanto ética como moral, se pueden traducir algo así de manera sencilla como costumbre. Eh, lo que pasa es que una es una palabra griega y la otra es una palabra latina, es una palabra romana. Y ambas más o menos significan costumbres, que hacen referencia a el comportamiento humano. Pero ya con el paso de los siglos, ambas palabras se fueron definiendo,
y fueron tomando caminos ligeramente diferentes, ¿no? Decíamos, en el caso de la moral, pues son entre muchas maneras que tenemos de describir la moral, pues podemos decirlo de manera sencilla, son aquellas actitudes, son aquellas conductas en donde pues yo, ser humano, tomo un camino dependiendo de, a lo mejor de ciertas circunstancias. Pero en el caso de la ética, la ética tiene que ver con actuar con una justicia universal, ¿no? Algo que no se piensa, algo que no está como en entredicho. Y la moral sí está como en entredicha, ¿no? Decíamos que normalmente la moral siempre se va a asociar con este pensamiento de bueno o de malo. Aquí vemos como los dos lados opuestos. Bien, pues el día de hoy vamos a seguir ahondando precisamente en estas diferencias que hay entre ética y moral, ¿no? A ver. Ahora sí, ajá, objeto de la ética. Este es el tema de hoy. Les pido por favor que en su cuaderno anoten así, objeto de la ética. Acuérdense que hoy estamos a 26. Hoy estamos a 26 de mayo. Pónganle la fecha, por favor. Y bueno, de acuerdo a lo que vemos aquí en la pantalla, nos dice que el objeto material de la ética son los actos humanos, mientras que el objeto formal es la moralidad de los actos humanos. Y no, esto no es un juego de palabras, esto no es que los autores se hayan equivocado, es que hace referencia a dos cosas que están relacionadas, pero que no son lo mismo. Las acciones de las personas, las acciones de los seres humanos, se dice que son objeto material, esto que anotamos acá arriba, ¿no? En cuanto a que los seres humanos tenemos la libertad de realizarlo, ¿sí? Nosotros tenemos una actuación deliberada, libre, racional, en cuanto a ciertas conductas. Es decir, tenemos voluntad, ¿sí? El otro punto, el que nos dice aquí abajo, objeto formal, el objeto formal de la ética, se dice que son todas aquellas circunstancias según lo cual los seres humanos, considerando formalmente ciertas actitudes, vamos a tomar diferentes caminos o vamos a realizar diferentes acciones que van a poder ser catalogadas como buenas o malas, ¿sí? Conductas que podemos decir están bien o están mal. Entre ellas podemos pensar en los actos bondadosos o lo contrario, los actos que son, pues vamos a decir, maldosos, ¿no? Maléficos. A eso que nosotros podemos catalogar como bueno o malo, es a lo que vamos a llamar este objeto formal de la ética. Bien. Seguimos. Nos dice que los actos humanos, otra vez, a ver, voy a hacer un paréntesis. No necesitan hacer el circulito con colores y todo eso. Simplemente pueden ponerlo en manera de lista. Actos humanos y actos del hombre. Fíjense bien, aquí hay dos conceptos que pudieran parecer que son los mismos, pero no nos referimos a lo mismo. Perdón, una cosa van a ser los actos humanos y otra cosa van a ser los actos del hombre.
Y en este sentido va a haber un objeto, va a haber una intención y vamos a identificar que van a estar circunscritos bajo ciertas circunstancias. Ahí nos dice ciertas circunstancias. Los seres humanos, como cualquier otro ser vivo, tenemos diferentes actos, ¿sí? Decimos actos humanos. Ah, ya sé que pueden ponerle aquí, ahí de donde dice actos humanos, abajo pueden poner entre paréntesis actos de seres vivos. Para que nos sea más fácil identificar a qué nos referimos con actos humanos. Actos humanos son los actos que realizamos como seres vivos. Un ejemplo, respirar. A ver, ¿qué otra cosa realizamos como seres vivos? Comer. Ok, muy bien. ¿Una más? Dormir. Ok, exactamente. Respirar, dormir, comer y por lo tanto llevar a cabo la digestión. Todos esos son actos típicamente humanos. Todos, absolutamente todos, realizamos eso. No hay un ser humano, porque entra o se engloba dentro de la categoría de seres vivos, no hay un ser humano que no pueda dormir, no hay un ser humano que no digiera o que no coma, ¿sí? Entonces son actos que absolutamente todos los seres humanos, no importa la edad, no importa la cultura, no importa el momento histórico del que estamos hablando, van a realizar. Esos son los actos humanos, que los podemos identificar como los actos que hacen todos los seres vivos, ¿sale? En cambio, los actos del hombre, que aquí lo tenemos, los actos del hombre, esos sí son actos que deliberadamente realizamos, que sí tenemos como una voluntad, una conciencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Como por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, oye, son las 8:30 y apenas te vas conectando, te acabas de despertar, entonces la otra persona tal vez sienta pena, tal vez sienta vergüenza y me diga, no, ya me desperté desde hace ratito, me está mintiendo, lo está haciendo deliberadamente, o sea, lo está haciendo con toda la intención, ¿no? Entonces, cuando tenemos actos en donde los seres humanos tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y que además no todos los seres humanos van a realizar, entonces ahí estamos hablando de ese tipo de situaciones, ¿sí? Donde el ser humano deliberadamente hace o deja de hacer algo, ¿sale? Y que además no todos lo harían, porque déjenme decirles que esta cuestión de decir mentiras es muy propia de nuestra cultura. Sin embargo, hay culturas en donde no se dice una mentira. Y no se dice una mentira, ¿por qué? Porque simplemente se aceptan las cosas como son. Nosotros tendemos a decir mentiras porque tenemos miedo al resultado. Tenemos miedo a un castigo. Cuando dentro de nuestra cultura, cuando no actuamos como la gente de mayor jerarquía espera de nosotros, podemos recibir un castigo. Y el miedo a ese castigo es lo que nos hace mentir. Pero en otras culturas no sucede eso. En otras culturas se acepta la responsabilidad de los actos y entonces se dice lo que sucedió, ¿no? Y en muchas ocasiones ni siquiera habrá una consecuencia negativa, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces en este sentido nosotros, los seres humanos, podemos realizar actos que pueden ser catalogados como morales o actos inmorales.
Por ejemplo, un acto inmoral es aquel en donde, por ejemplo, se puede realizar cierto perjuicio, cierto daño, cierto perjuicio a otra persona, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, la ética es la que se va a encargar precisamente de identificar todas esas circunstancias. Anoten por favor en su cuaderno. La ética estudia aquellos actos que se realizan con conocimiento de lo que estamos haciendo y lo hacemos libremente. Si estoy dictando muy rápido, me avisan. Y lo hacemos libremente. Punto y aparte. La moral se encarga de las normas o criterios morales. ¿Y criterios qué, maestra? De las normas o criterios morales. Punto y aparte. El objeto del acto humano es el qué de la acción. Que le ponen acento porque es como una pregunta. Es el qué de la acción y la subrayan, por favor. Subrayan qué. Punto y coma. Es el propósito de alguna conducta. Es el propósito de una conducta. Bien, casi terminamos esto. Punto y aparte. Las circunstancias, y subrayan circunstancias, las circunstancias son las condiciones accidentales. ¿Son las qué, perdón? Son las condiciones accidentales. Coma, abren un paréntesis. ¿Quién? Con acento en la E, coma. ¿Qué? Con acento, coma.
¿Dónde? Con acento en do. ¿Dónde? Coma. ¿Con qué medios? ¿Acento en qué? ¿Con qué medios? Coma. ¿Cómo? Acento en co. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Acento en a. ¿Cuándo? Bien, entonces la moral se va a fijar en estas circunstancias. ¿Quién lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? Y entonces, tomando en cuenta todas esas circunstancias que se dice que son accidentales porque pueden suceder o no suceder, a eso se refiere accidental, a algo que puede o que puede no suceder. Entonces, una conducta humana va a ser considerada directamente en relación con todas las circunstancias que están alrededor de la manera en que sucedió. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Les voy a mandar un enlace de un video que, valga la redundancia, quiero que lo vean ahorita, por supuesto. Dura 13 minutos. Véanlo bien, tomen alguna nota, por favor. ¿Quién realizó esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? A ver, páselos. A ver, ya se los mandé. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok, dice esto que dura 12 minutos con 22, ¿sale? Entonces, comiéncenlo a ver. Ahorita en 13 minutos nos conectamos, por favor. Son las 8:57. Entonces, a las 9:10 nos conectamos para hablar de él, por favor. Adelante.